¿Cuál es el ente regulador de las actividades de transporte, refinación, comercialización de productos derivados y distribución de gas natural por redes? R. La Agencia Nacional de Hidrocarburos, ex Superintendencia de Hidrocarburos del Sistema de Regulación Sectorial, CIRESE. Una institución autárquica de derecho público, con autonomía de gestión administrativa, técnica y económica, bajo la tuición del Ministerio del Ramo, será responsable de regular, controlar, supervisar y fiscalizar las actividades de toda la cadena productiva hasta la industrialización, en el marco de la política estatal de hidrocarburos conforme con la ley. ¿Cuáles son las características de hidrocarburos? Son compuestos orgánicos formados únicamente por átomos de hidrógeno y carbono. No suelen ser biodegradables. Son hidrofóbicos, esto es, insolubles en agua. Son lipofílicos, es decir, solubles en solventes orgánicos. Cuando la combustión es óptima o completa, producen agua y dióxido de carbono. Cuando la combustión es inadecuada o incompleta, producen agua y monóxido de carbono, o YIN. ¿Cuáles son las principales atribuciones de la Agencia Nacional de Hidrocarburos? R. Las atribuciones son: proteger los derechos de los consumidores, otorgar concesiones, licencias y autorizaciones para las actividades sujetas a regulación, otorgar permisos para la exportación de hidrocarburos y sus derivados conforme a reglamento, autorizar la importación de hidrocarburos, llevar un registro nacional de las personas individuales y colectivas que realicen actividades hidrocarburíferas en el país, aprobar tarifas para las actividades reguladas y fijar precios conforme a reglamento, velar por el cumplimiento de los derechos y obligaciones de las entidades sujetas a su competencia, requerir a las personas individuales y colectivas que realizan actividades hidrocarburíferas, información, datos, contratos y otros que considere necesarios para el ejercicio de sus atribuciones. Velar por el abastecimiento de los productos derivados de los hidrocarburos y establecer periódicamente los volúmenes necesarios de estos para satisfacer el consumo interno y materias primas requeridas por proyectos de industrialización del sector. Las demás facultades y atribuciones que deriven de la presente ley y de la economía jurídica vigente en el país y que sean necesarias para el adecuado cumplimiento de sus responsabilidades. Aplicar sanciones económicas y técnicas administrativas de acuerdo a normas y reglamentos. Indica los niveles organizacionales de la ANH. 1. Nivel directivo, dirección ejecutiva. 2. Nivel de apoyo y asesoramiento, unidad de transparencia, de comunicación institucional y de auditoría interna. 3. Nivel ejecutivo, dirección técnica de exploración y producción y dirección técnica de transportes y comercialización. 4. Nivel operativo, unidad legal, unidad de planificación, unidad de finanzas, etc. 5. Nivel desconcentrado, conformado por las unidades distritales de los 9 departamentos. ¿Cuáles son las características de los hidrocarburos? R. Son compuestos orgánicos formados únicamente por átomos de hidrógeno y carbono, no suelen ser biodegradables, cuando la combustión es inadecuada o incompleta, producen agua y monóxido de carbono o carbono, son hidrofóbicos, insolubles en agua, son lipofílicos, solubles en solventes orgánicos. ¿Cuáles son las nacionalizaciones de hidrocarburos que se dieron lugar en nuestro país? Fueron 3. Nacionalización de la Standard Oil, 1937. Nacionalización de la Gulf Oil Company, 1969. Héroes del Chaco, 2006. ¿Cuáles fueron los hechos que ocasionaron la nacionalización de la Standard Oil? El principal antecedente fue la Guerra del Chaco, donde la Standard Oil actuó de manera contraria al beneficio del país. Otros hechos importantes fueron el contrabando de hidrocarburos a la Standard Oil de Argentina, en plena Guerra del Chaco, y se tuvo sospechas que el combustible fue destinado para movilizar al ejército paraguayo, así como el incumplimiento de contrato y la no cancelación de los impuestos y regalías correspondientes. ¿Cuáles fueron los hechos que ocasionaron la nacionalización de la Gulf Oil Company? Entre los hechos se encuentran: la Gulf Oil Company vendía hidrocarburos a la Argentina a precios muy bajos. No cumplió con la exploración de pozos que debía realizar. La información geológica diagonal hidrocarburífera del país era desconocida por el Estado.
Los hidrocarburos explotados no alcanzaban a satisfacer el mercado interno. ¿En qué consiste realmente la nacionalización? Héroes del Chaco. Existen diferentes posiciones. No hay uniformidad de criterios respecto a si corresponde la utilización del término nacionalización. Algunos especialistas concluyen que no se trata de nacionalización propiamente dicha como en los anteriores casos, sino que se trata de una transformación paulatina de los contratos de riesgo compartido de las empresas petroleras en contratos de operación, en los cuales el Estado a través de YPFB debe participar con el 50% más 1 de las acciones. También consistió en la compra del 100% de las acciones de algunas empresas. Otros autores concluyen que sí se trata de una nacionalización ya que las medidas incorporadas con el DS 287-01/2006 han cumplido la finalidad misma de las dos primeras, tener el control de la cadena productiva hidrocarburífera por parte del Estado, que establece la Constitución Política del Estado sobre los hidrocarburos, que son inalienables e inembargables, de propiedad del Estado. La única entidad autorizada para administrar y realizar actividades hidrocarburíferas es YPFB. Sin embargo, la misma entidad puede suscribir contratos de prestación de servicios con empresas privadas o extranjeras, siempre bajo la premisa que el Estado nunca pierda. ¿Cuál es la clasificación de las actividades hidrocarburíferas? R. Exploración, explotación, refinación e industrialización, transporte y almacenaje, comercialización, distribución de gas natural por redes. ¿En qué casos está prohibida la realización de actividades hidrocarburíferas de exploración y explotación? ¿Y por qué? R. Está prohibida la realización de actividades hidrocarburíferas de exploración y explotación en categorías de santuario y monumento natural. Porque los santuarios albergan especies de flora y fauna silvestre endémicas, amenazadas o en peligro de extinción, una comunidad natural o un ecosistema singular y el monumento natural implica la preservación de rasgos naturales sobresalientes de particular singularidad, por su carácter espectacular, paisajístico o escénico, de formaciones geológicas, fisiográficas o yacimientos paleontológicos. ¿Qué es la exploración? Es el reconocimiento geológico de superficie, levantamientos aerofotogramétricos, topográficos, gravimétricos, magnetométricos, sismológicos, geoquímicos, perforación de pozos y cualquier otro trabajo tendiente a determinar la existencia de hidrocarburos en un área o zona geográfica. ¿Qué es la explotación? R. Es la perforación de pozos de desarrollo y de producción, tendido de líneas de recolección, construcción e instalación de plantas de almacenaje, de procesamiento y separación de líquidos y licuables, de recuperación primaria, secundaria y mejorada y toda otra actividad en el suelo y en el subsuelo dedicada a la producción, separación, procesamiento, compresión y almacenaje de hidrocarburos. ¿Qué es un oleoducto? R. Es el conjunto de instalaciones que sirven de transporte por tubería de los productos petrolíferos líquidos en bruto o refinados. ¿Cuál es el principal recurso hidrocarburífero encontrado en el país? El gas natural. ¿Qué es un contrato de petróleo? Es el vínculo jurídico entre YPFB y una persona colectiva nacional o extranjera mediante la cual se obligan a realizar determinadas actividades hidrocarburíferas, exploración, explotación, estableciendo derechos y obligaciones de cada una de las partes además de las especificaciones técnicas referentes a la actividad concreta, fijando la participación de la producción o retribución de dinero, después de cumplir con el pago de impuestos y regalías y de las causales de rescisión. ¿Cuáles son las formalidades que se deben seguir para realizar contratos hidrocarburíferos? Deber ser protocolizado ante notario de gobierno y contar con la autorización y aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional, bajo sanción de nulidad. ¿Cuál es la duración de los contratos de asociación, producción compartida, y operación? La duración es de 40 años. Nombre 6 cláusulas generales de los contratos de asociación, producción compartida, y operación. A. Antecedentes. B. Partes del contrato, capacidad y personería. C. El objeto y plazo. D. Garantía de cumplimiento del contrato, de acuerdo a lo establecido en la reglamentación. En caso de empresas subsidiarias o vinculadas, la garantía será otorgada por la casa matriz.
Garantía bancaria de cumplimiento de unidades de trabajo para exploración, UTE. Establecerá el área y su ubicación objeto del contrato, identificará si se trata de zona tradicional o no tradicional, señalando el número de parcelas. F. Cantidad de unidades de trabajo para exploración, UTE, comprometidas y su equivalencia en dinero. G. La retribución o participación correspondiente al titular. H. Régimen de patentes, regalías, participaciones, impuestos y bonos. I. Obligación de entregar información técnica, económica, comercial, estudios de reservorios mediante modelos matemáticos, otros métodos y cualquier otra relativa al objeto del contrato, que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPFB, considere relevante. J. Obligaciones y derechos de las partes, entre otras, el derecho de comercializar la producción que pudiera corresponder al titular y la obligación de atender la demanda del mercado interno. K. Las causales de desvinculación contractual y régimen de daños y perjuicios por incumplimiento de las obligaciones pactadas. L. Régimen de solución de controversias. M. De la cesión, transferencia y subrogación del contrato. N. Estipulaciones relativas a la protección y conservación en el marco de la Ley del Medio Ambiente. O. Contratar de manera preferente mano de obra, bienes y servicios nacionales, así como para la capacitación del personal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPFB. P. Renunciar a toda reclamación por vía diplomática. Q. Domicilio constituido y señalado en Bolivia. ¿Cuál es el área original de cada contrato para exploración y explotación? Un máximo de 40 parcelas en la zona tradicional. Un máximo de 400 parcelas en la zona no tradicional. ¿Cuántas clases de contratos hidrocarburíferos existen y cuáles son? Existen 3 clases y son: contrato de producción compartida, contrato de operación, contrato de asociación. ¿Qué es un contrato de producción compartida? El contrato de producción compartida a ser suscrito con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPFB, es aquel por el cual una persona colectiva, nacional o extranjera, ejecuta con sus propios medios y por su exclusiva cuenta y riesgo las actividades de exploración y explotación a nombre y representación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPFB. El titular en el contrato de producción compartida tiene una participación en la producción, en el punto de fiscalización, una vez deducidas regalías, impuestos y participaciones establecidos en la ley. ¿Qué es un contrato de operación? Contrato de operación es aquel por el cual el titular ejecutará con sus propios medios y por su exclusiva cuenta y riesgo, a nombre y representación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPFB, las operaciones correspondientes a las actividades de exploración y explotación dentro del área materia del contrato, bajo el sistema de retribución, conforme a lo establecido en la presente ley, en caso de ingresar a la actividad de explotación. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPFB, no efectuará inversión alguna y no asumirá ningún riesgo o responsabilidad en las inversiones o resultados obtenidos relacionados al contrato, debiendo ser exclusivamente el titular quien aporte la totalidad de los capitales, instalaciones, equipos, materiales, personal, tecnología y otros necesarios. ¿Qué es un contrato de asociación? Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPFB, tendrá la opción para asociarse con el titular de un contrato de operación que hubiese efectuado un descubrimiento comercial. Para este efecto, el contrato de operación podrá prever estipulaciones para ejercitar la opción de asociarse. El contrato de asociación establecerá la participación sobre la producción para cada una de las partes. La administración y operación de este contrato estarán bajo la responsabilidad de un operador designado por los asociados. ¿Cuál es la modalidad de contratos petroleros prevista en la CPE? La modalidad prevista es la de régimen de prestación de servicios. Se autoriza a YPFB suscribir contratos, bajo el régimen de prestación de servicios, con empresas públicas, mixtas o privadas, bolivianas o extranjeras, para que dichas empresas, a su nombre y en su representación, realicen determinadas actividades.
de la cadena productiva a cambio de una retribución o pago por sus servicios. La suscripción de estos contratos no podrá significar en ningún caso pérdidas para YPFB o para el Estado. 2. Los contratos referidos a actividades de exploración y explotación de hidrocarburos deberán contar con previa autorización y aprobación expresa de la Asamblea Legislativa Plurinacional. En caso de no obtener esta autorización, serán nulos de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial ni extrajudicial alguna. ¿Quién es el encargado de suscribir contratos? De acuerdo a la Constitución Política del Estado Plurinacional en su art. 362 y la Ley de Hidrocarburos n-grados 3058 en el art. 22 tiene la potestad de suscribir contratos petroleros a nombre del Estado boliviano, YPFB, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Es una empresa autárquica de derecho público, inembargable, con autonomía de gestión administrativa, técnica y económica, en el marco de la política estatal de hidrocarburos. YPFB, bajo tuición del Ministerio del Ramo y como brazo operativo del Estado, es la única facultada para realizar las actividades de la cadena productiva de hidrocarburos y su comercialización. ¿Qué son las regalías? Prestaciones obligatorias que se debe pagar al Estado por concepto de explotación de recursos naturales renovables o no renovables, no son tributos. En los contratos de operación y asociación, ¿quién paga las regalías? Participaciones e impuestos. En los contratos de operación, YPFB por su parte pagará las regalías, impuestos y participaciones sobre la producción más los impuestos que le corresponda. En los contratos de asociación el operador queda obligado a pagar las regalías, participaciones e impuestos establecidos en la presente ley y los impuestos del régimen general establecido en la Ley 843. Que dispone la CPE respecto a las regalías en los departamentos productores de hidrocarburos. Que los departamentos productores de hidrocarburos deben percibir una regalía del 11% de su producción departamental fiscalizada de hidrocarburos. También los departamentos no productores tendrán la regalía compensatoria del 1%. Beni y Pando y el Tesoro General del Estado obtendrán una participación 6%. ¿Cuáles son los aspectos más importantes de las regalías? Se pagan mensualmente. El titular de un contrato petrolero debe realizar el pago de 3 tipos de regalías: una regalía departamental, equivalente al 11%, de la producción departamental fiscalizada de hidrocarburos, en beneficio del departamento donde se origina la producción. 2. Una regalía nacional compensatoria del 1%, de la producción nacional fiscalizada de los hidrocarburos, pagadera a los departamentos de Beni, 2/3, y Pando, 1/3, de conformidad a lo dispuesto en la Ley n-grados 981, de 7 de marzo de 1988. 3. Una participación del 6%, de la producción nacional fiscalizada en favor del Tesoro General de la Nación, TGN. El pago por concepto de regalías y la participación al TGN, será realizado en forma adelantada. Puede ser pagado en una sola cuota el primer día hábil del mes o puede ser dividido en 4 cuotas iguales que se cancelan en las siguientes fechas: 1, 9, 17 y 25 de cada mes. Si una de las fechas cayera en un día no hábil, el pago se realiza al día hábil siguiente, con base a los montos determinados para el penúltimo mes. Si no se cuenta con la liquidación del penúltimo mes, los pagos adelantados se efectúan en base a la última liquidación disponible. El titular puede efectuar, hasta el último día hábil del mes, los arreglos entre los pagos adelantados efectuados durante el mes anterior y los que efectivamente le corresponden pagar como resultado de la liquidación. ¿Cuáles son las características de las patentes? Las patentes se pagan adelantadas y anualmente. Yacimientos Petrolíferos Bolivianos cancela al Tesoro General de la Nación, TGN, las patentes establecidas. Reembolso de la patente. El titular del contrato realizará el reembolso a Yacimientos Petrolíferos Bolivianos por la totalidad de los montos pagados por concepto de patentes. Este reembolso lo hace en efectivo y dentro de los 30 días de haber sido notificado con la certificación de pago.
Cuando se trata de nuevos contratos, el pago se realiza inicialmente a la suscripción de cada contrato, por duodécima si no coincidiera el plazo con un 1 año calendario. Puede darse el caso en que el titular desee reducir el área establecida en el contrato, para lo cual tendría que renunciar parcialmente a la misma. En ese caso, las patentes se pagarán solo por el área que se retenga después de la reducción y se harán efectivas a partir del 1 de enero del año siguiente, no habiendo lugar a devolución o a compensación por periodos menores a un 1 año calendario. ¿Cuál es el hecho generador en el IDH? El hecho generador de la obligación tributaria correspondiente a este impuesto se perfecciona en el punto de fiscalización de los hidrocarburos producidos, a tiempo de la adecuación para su transporte. ¿Cómo se distribuye el IDH? De acuerdo al DS 28421, el cual modifica el DS 28223, el monto recaudado en efectivo por el IDH se distribuirá. 1. Departamentos. 12.5% del monto total recaudado en efectivo, a favor de los departamentos productores de hidrocarburos, distribuidos según su producción departamental fiscalizada. B. 31.25% del monto total recaudado en efectivo, a favor de los departamentos no productores, a razón de 6.25% a cada uno. C. La compensación otorgada por el TGN, al departamento productor cuyo ingreso por concepto de IDH sea menor al de un departamento no productor, con el objeto de nivelar sus ingresos a los del departamento no productor. El 100% de estos ingresos recibidos por cada departamento, será abonado a una cuenta departamental en el Banco Central de Bolivia, para su transferencia de manera automática a las cuentas de las gobernaciones, municipios y universidades estatales, de acuerdo a la siguiente distribución. 34.48% para el total de los municipios. 8.62% para la Universidad Estatal del Departamento. El saldo para la Gobernación. 2. Tesoro General de la Nación. El saldo del inciso anterior se destinará a favor del Tesoro General de la Nación, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso D del art. 57 de la Ley 3058, recursos que serán distribuidos de la siguiente manera. 5% del total de las recaudaciones para los municipios y universidades de los departamentos de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Dicho 5% será asignado, La Paz 46.19%, Santa Cruz 36.02% y Cochabamba 17.79%. 5% del total de las recaudaciones, monto que será asignado a un Fondo de Desarrollo de Pueblos Indígenas y Originarios y Comunidades Campesinas. Un monto otorga mediante asignación presupuestaria anual a las Fuerzas Armadas de la Nación. La Policía Nacional de Bolivia. 5%. Para el Fondo de Ayuda Interna al Desarrollo Nacional destinado a la masificación del uso del gas natural. ¿Cuáles son las actividades hidrocarburíferas? A. Exploración. B. Explotación. C. Refinación e industrialización. D. Transporte y almacenaje. E. Comercialización. F. Distribución de gas natural por redes. En consulta previa de los pueblos indígenas, ¿qué medios y mecanismos de participación de las comunidades y pueblos indígenas se aplica? En la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, el bloque de constitucionalidad, la aplicación preferente de los derechos humanos más favorables y la cláusula abierta de derechos indígenas, que son los medios que brindan la protección y tutela a las comunidades indígenas en nuestro territorio y la puesta en marcha de políticas públicas para su defensa y aplicación. La consulta previa, al ser un mecanismo de participación de los pueblos indígenas, es un derecho constitucional colectivo y un proceso de carácter público especial y obligatorio que debe realizarse previamente, siempre que se vaya a adoptar, decidir o ejecutar alguna medida administrativa o proyecto público o privado y legislativa, susceptible de afectar directamente las formas de vida de los pueblos indígenas en sus aspectos territorial, ambiental, cultural, espiritual, social, económico, de salud y otros aspectos que incidan en su integridad étnica.
Es la consulta que realiza el Ministerio de Hidrocarburos a las comunidades, con procedimientos normados y en respeto a los usos y costumbres de cada pueblo indígena y diagonal o campesino, para determinar en qué medida serían afectados y con la finalidad de llegar a un acuerdo entre partes. La consulta previa y la participación tiene carácter obligatorio y las decisiones resultantes del proceso deben ser respetadas. Fruto de esa consulta se firma el convenio de validación de acuerdos, en el cual se incluyen las decisiones de las comunidades situadas en el área de influencia directa del proyecto. Uno de los beneficios se deriva en la compensación, normado en el DS 2195 de asignaciones porcentuales de la compensación financiera por impactos socioambientales de las actividades, obras o proyectos hidrocarburíferos, cuando se desarrollen en territorios indígenas originarios campesinos, tierras comunales, indígenas o campesinas. Este se realizará por única vez y a través del financiamiento de un proyecto productivo y diagonal o social. ¿Cuáles son los dos momentos de consulta a las comunidades y pueblos indígenas y originarios? Previamente a la licitación, autorización, contratación, convocatoria y aprobación de las medidas, obras o proyectos hidrocarburíferos, siendo condición necesaria para ello. Previamente a la aprobación de los estudios de evaluación de impacto ambiental. ¿Qué significa declaratoria de comercialidad? El titular de un contrato de exploración, explotación, producción compartida, operación y asociación suscrito en el marco de la presente ley, que haya realizado un descubrimiento comercial deberá declarar la comercialidad del campo para su aprobación, basado en la combinación de factores técnicos, económicos y de mercado que hagan rentable su explotación. La declaración de comercialidad se hará ante Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPFB. En otras palabras es la notificación del descubrimiento comercial por reservorio de un campo, que en opinión de YPFB y del titular, justifica su desarrollo y explotación. Finalmente deben saber diferenciar las siguientes definiciones. Boca de pozo es el punto de salida de la corriente total de fluidos que produce un pozo, petróleo, gas natural, agua de formación y sedimentos, antes de ser conducidos a un sistema de adecuación. La Ley 3058 establece que, se recupera la propiedad de todos los hidrocarburos en boca de pozo para el Estado boliviano. El Estado ejercerá, a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPFB, su derecho propietario sobre la totalidad de los hidrocarburos. Campo área de suelo debajo del cual existe uno o más reservorios de hidrocarburos, en una o más formaciones en la misma estructura o entidad geológica. Campo compartido área de suelo debajo del cual existen uno o más reservorios, en una o más formaciones en la misma estructura o entidad geológica que se puede encontrar ubicada entre dos o más departamentos que debe ser desarrollado de forma eficiente, en la que la producción será compartida en proporción a la reserva ubicada en cada departamento. Campo marginal. Es aquel campo que ha producido el 90% de sus reservas probadas de hidrocarburos. Consulta pública. Procedimiento mediante el cual la autoridad competente en el proceso de consulta pone en conocimiento de las instancias representativas de las comunidades campesinas, pueblos indígenas y originarios, antes de emprender cualquier actividad o proyecto, toda la información legal técnica de que se disponga con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento de estos pueblos, tal como lo establece el Convenio 169 de la OIT, ratificado por la Ley número 1257 del año 1991. Declaratoria de comercialidad. Es la notificación del descubrimiento comercial por reservorio de un campo, que en opinión de YPFB y del titular, justifica su desarrollo y explotación. Desarrollo de campo. Son las actividades de perforación y terminación de pozos de desarrollo, así como la construcción de facilidades de producción y procesamiento de hidrocarburos en un campo declarado comercial. Descubrimiento comercial. Es el hallazgo de hidrocarburos, en uno o más reservorios, en un campo dentro del área del contrato, cuya explotación y producción se encuentre respaldada por un análisis económico que demuestre su rentabilidad. El titular deberá notificar a YPFB. Reservas certificadas son las reservas de hidrocarburos cuantificadas por empresas especializadas que corresponden a la suma de reservas probadas y reservas probables. Reservas probadas.
Son las cantidades de hidrocarburos que, de acuerdo a informaciones geológicas y de ingeniería de reservorios, demuestran con razonable certeza, que en el futuro, serán recuperables los hidrocarburos de los reservorios bajo las condiciones económicas y operacionales existentes. Reservas probables son reservas de hidrocarburos no probadas, en las que los estudios geológicos y los datos científicos sugieren que la probabilidad de que sean recuperables es mayor a la probabilidad de que no lo sean. Reservorio compartido es un reservorio que se encuentra bajo contratos petroleros, que se extiende más allá de los límites de un área de contrato, con continuidad dinámica de la fase de hidrocarburos. Parcela. La unidad de medida de las áreas de exploración y explotación de hidrocarburos. Planimétricamente, corresponde a un cuadrado de 5.000, metros de lado y a una superficie total de AS. 2.500, 2.500 hectáreas. Sus vértices superficiales están determinados mediante coordenadas de la proyección universal y transversal de Mercator, UTM. Referidos al Sistema Geodésico Internacional WGS 84. Cada parcela está identificada por el número de la Carta Geográfica Nacional y por un sistema matricial de cuadrículas petroleras establecido por el Ministerio de Hidrocarburos. Sistema de adecuación. Son las instalaciones necesarias para condicionar los hidrocarburos a ser transportados, de acuerdo a reglamentación. El sistema de adecuación deberá ajustarse a la naturaleza de los hidrocarburos que produzca el campo. Producción bruta. Es el volumen total de fluidos que produce un pozo, petróleo, gas natural, agua de formación y sedimentos, antes de ser conducidos a un sistema de adecuación. Producción fiscalizada. Son los volúmenes de hidrocarburos medidos en el punto de fiscalización de la producción. Punto de fiscalización de la producción. Es el lugar donde son medidos los hidrocarburos resultantes de la explotación en el campo después que los mismos han sido sometidos a un sistema de adecuación para ser transportados. Para campos con facilidades de extracción, el punto de fiscalización de la producción será a la salida de la planta ubicada antes del sistema de transporte y debe cumplir con los requerimientos de adecuación del gas o los líquidos de acuerdo a reglamentación. En los campos donde no existan facilidades de extracción de GLP y diagonal o gasolina natural, el punto de fiscalización de la producción será a la salida del sistema de separación de fluidos. Para este efecto, los productores instalarán los instrumentos necesarios como ser gravitómetros, registradores multiflujo, medidores másicos, cromatógrafos para análisis cualitativos y cuantitativos, registradores de presión y temperatura y todo equipo que permita establecer las cantidades de GLP y gasolina natural incorporadas en la corriente de gas natural despachada.